Hola, bon dia. Si us sembla bé, anem començant aquesta segona jornada. Bé, bon dia, benvinguts i benvingudes tothom a la segona jornada de la 31a Escola d'Estiu de Comissions Obreres de Catalunya, que, com bé sabem, porta per títol Guanyar democràcia a l'empresa. I avui, aquesta segona jornada, primer lloc, hem de disculpar per un motiu personal a la persona que havia de presentar aquesta segona taula, que és la Miquela Varelo, secretària de Relacions Institucionals, Transparència i Digitalització, perquè no ha pogut finalment assistir i la disculpem i m'encarregaré jo, com a responsable d'anàlisi i transformació digital, de substituir-la. Bé, moltes gràcies a tothom per venir. Començarem aquesta segona taula, aquesta segona jornada, amb la Lucía Velasco, que tinc aquí al meu costat, i que us faré una breu introducció del motiu i de la importància pel que està aquí. La Lucía és de Madrid, primer de tot, és economista i especialitzada en l'impacte social de la tecnologia. També ha assessorat a la Comissió Europea i a l'OCDE i actualment és Policy Fellow de l'Escola de Governança Transnacional de l'Institut Europeu de Florència. També ha dirigit, fins fa molt poc, l'Observatori Nacional de la Tecnologia i Societat, l'ONSI, del Govern d'Espanya, i al llarg de la seva llarga carrera professional també ha assessorat a l'Administració General de l'Estat, a més de treballar en el tercer sector. Actualment, recentment ha publicat aquest llibre que es diu Te va a sustituir un algoritmo, el futuro del trabajo en España, que ara parlarem, evidentment, una mica del llibre, el qual us recomano i que està sent tot un èxit, també internament. Aquí tenim la persona que s'encarrega de la biblioteca del sindicat, que des que va entrar aquest llibre, crec que no ha estat mai a la biblioteca, perquè sempre l'està agafant algú, la qual cosa demostra el gran interès que té aquest món. Només per introduir-te, Lucía, estem a la seu de Comissions Obreres del Baix Llobregat, que és una comarca molt industrialitzada, una comarca que està patint aquests canvis del món del treball, de les grans empreses, de la SEAT, de la Nissan, de la Siemens, que estaven aquí i que permetien l'organització dels treballadors i treballadores per millorar les seves condicions i que, com bé retrates al teu llibre, està canviant. Ara cada vegada estan més deslocalitzades les empreses, els llocs de feina, les funcions estan fent de teletreball. Voy a empezar a dirigirme en castellano, ahora que ya me dirijo a ti. La sede esta es muy importante para nosotros, es el corazón de la zona más industrial de Cataluña y que está sufriendo lo que decíamos, un cambio estructural de todo el sector del mundo del trabajo. Entonces, en este libro lo abordas de una manera muy comprensible porque explicas a través de una familia, ¿no? A través de una chica que estudia periodismo, explica todo alrededor suyo, cómo va cambiando el mundo a través de la digitalización y cómo le afecta a todo el mundo, incluso a trabajos en los que a priori no los esperábamos, como el derecho, que decía, claro, pero ¿para qué va a haber una persona, ¿no?, conociendo toda la jurisprudencia si después viene una maquinita y te dice toda la que hay y la interpretación posible que han hecho cientos de jueces, cientos de magistrados? ¿De qué sirve? Pues bueno, evidentemente llega hasta ciertos puntos donde no nos imaginábamos. Entonces, para nosotros este sitio era muy simbólico que también fuera el espacio donde habláramos de algoritmos, porque es el nuevo recurso más importante, ¿no?, la información y el uso de los datos. Y yo tengo aquí algunas preguntas preparadas, pero lo más importante es que nos cuentes tú, nos introduzcas tú el tema y después podamos comentarlo tanto desde aquí como con el público. Muchas gracias. Un, dos, ya. Vale. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación, por veniros esta mañana a escucharme. La verdad es que estoy encantada de ver cómo comisiones se meten en estos temas, que me consta que lleváis tiempo trabajando, pero que me parece fundamental, porque si hay algo que va a hacer falta en esta sociedad que se está creando como fruto del cambio tecnológico, va a ser unos sindicatos fuertes, porque lo que más débil va a ser las personas trabajadoras.
Os voy a hacer una especie de estado de situación o mi interpretación de dónde estamos y mi visión de cómo debemos enfocar más o menos estos cambios, y luego, bueno, pues como decíamos, me encantaría abrir una conversación, porque en el fondo de donde se aprende es de conocer la realidad que vosotros trabajáis cada día, ¿no? Ayer, escuchando, como seguramente mucha gente hizo, el debate sobre el Estado de la Nación, pues nos alegró a muchas que se centre la acción política en proteger y cuidar a la clase media trabajadora, ¿no? Parece que por fin centramos el tiro en la base de nuestra sociedad. Yo hablaré de clase media, incluyendo clase media trabajadora, porque para mí, en fin, conceptualmente es lo mismo y porque es lo que representa la mayoría de nuestro país, donde la mayoría de la sociedad se ubica, y también porque son los que sostienen, pues, con su esfuerzo y con su sacrificio y con sus impuestos, el sistema. Entonces, ¿en qué momento estamos? Yo creo que se podría utilizar el dicho de Dickens, era el peor de los tiempos y era el mejor de los tiempos. Estamos en un tiempo complicado donde la clase media está estrangulada, acaba de llegar a la orilla después de naufragar la pandemia, ¿no? Y aparece pues una nueva situación. Y la gente sufre dos cosas. Por un lado, las consecuencias económicas de una invasión, y por otro lado también la concentración de poder de unos pocos que cada vez tienen más, que son los que también deciden mantener los márgenes o subirlos, incluso. Entonces, en esta situación, la ciudadanía se ve que tiene poco espacio de decisión, ni como consumidor ni como trabajador. Es un momento coyuntural, pero digamos que las personas trabajadoras están en un momento muy complicado y seguramente se complique más. A la vez, estamos en el mejor momento, digamos, de la economía de Estado que se recuerda, porque nunca ha habido tanto dinero disponible por parte de la administración pública para gastar en cambios profundos y en cambios estructurales que el país lleva necesitando al menos 20 años. Me estoy refiriendo a todos los fondos Next Generation, que estaréis cansadas de escucharlo. En este gran momento de inversiones, a la vez que de estrangulamiento social por otras condicionantes, conocéis que están todas las inversiones digitales, ¿no? Que hay como una fiebre digitalizadora que con la pandemia por un lado y ahora con esta otra situación, pues avanza a toda máquina, en algunos casos sin hacerse ni una sola pregunta. Un día te levantas y de repente tienes un programa informático en tu teléfono del trabajo que sabe absolutamente todo lo que haces y que si quisieran te podrían escuchar a través de él, ¿no? Entonces, si queréis luego hablamos de estos pequeños avances en los espacios personales que se van consolidando sin consenso. Por eso, bueno, yo quiero proponeros cómo creo que habría que abordar la digitalización y en general los fenómenos de cambio social para orientarlos, porque es necesario que se orienten hacia el beneficio social, es que si no, se hará hacia el beneficio empresarial. Es bastante básica esta balanza, ¿no? Si no se orientan políticamente, van a beneficiar a los de siempre. Y claro, tenemos que entender, y probablemente esto sea un poco parte del cambio de discurso que tenemos que hacer, que es fundamental garantizar una clase media con capacidad para progresar, porque es que lo contrario supone concentrar la riqueza y la pobreza en los extremos, y eso significa arriesgar la democracia. Entonces, la desigualdad, pues como su nombre indica, no nos ayuda ni a ser iguales, ni a tener los mismos derechos, ni a que todas las voces valgan lo mismo, y eso es exactamente lo contrario de la democracia. Para mí, toda decisión política relevante en estos tiempos debería responder a la pregunta: ¿cómo afecta esta medida a la clase media trabajadora?
¿cómo hacemos para que esta decisión, sea cual sea, les beneficie? Y creo que es un enfoque algo distinto de cómo se han ido tomando las decisiones hasta ahora, que en muchos casos han sido más sectoriales, pero que no se piensa en realidad en lo que es más importante de la sociedad, que es el tejido de esta clase media trabajadora que sostiene el sistema, de verdad. Entonces, bueno, seguro que no os descubro nada si os digo que, bueno, obviamente no os descubro nada diciendo que el mercado laboral es la columna vertebral de la sociedad y que si duele, es decir, si el mercado laboral está estropeado, es una sociedad que vive con dolor. Y del dolor a rabia hay muy poco y de la rabia a la barbarie menos todavía. Entonces, el mercado laboral es una especie de repartidor de oportunidades y también de identidades. Y sustenta los proyectos de vida de las personas. Es que a veces nos empezamos a hablar de números y de cifras y nos olvidamos que todo esto tiene sentido porque tiene que permitir que la gente pueda crear su proyecto de vida. Por eso es tan importante que el mercado laboral esté sano y ofrezca oportunidades para construir vidas dignas. Por eso creo que cuando hay es nuestra obligación en general en las instituciones, independientemente de la institución en la que estés, adelantarse a los cambios que impactan en el mercado laboral. Prever lo que va a pasar, prever lo que va a cambiar, cómo va a cambiar y lo que va a obligar a ajustar. Y si hay algo que sabemos que está afectando al mercado laboral, a los espacios laborales y a las condiciones laborales desde hace años ya, es la digitalización. Y sin embargo, por desgracia, he de decir que yo no veo grandes respuestas a este reto, ni grandes reflexiones, ni grandes, no sé, documentos o mesas de análisis. Es como si a la única conclusión que pudiéramos llegar es que hay que recualificar a las personas trabajadoras, ¿no? Y fin, no hay más preguntas. Es como si fueran cosas desconectadas. Por un lado se apuesta por la economía digital y no se tiene en cuenta lo que eso supone pues, para una población en general que no es digital, porque no nos hemos socializado en la digitalización y porque nuestros trabajos en principio no eran digitales. Entonces, yo no digo que no se digitalice, faltaría más, porque soy absolutamente creyente en que la tecnología viene a hacernos la vida más fácil, sino que digo que tenemos que mirar cómo se digitaliza y quién está tomando las decisiones y cómo consensuadas, ¿no?, son estas decisiones. El cambio tecnológico obviamente afecta a las personas y les genera, como poco, ansiedad y miedo. Y desde las instituciones me da la sensación de que no terminamos de, no sé si de entender o de aceptar o de dar respuesta a estos sentimientos que están teniendo las personas. Y os doy 3 datos del CIS. Casi toda la población española, es decir, más del 90%, piensa que el desarrollo tecnológico que tenemos por delante, o sea, hacia dónde se va a dirigir la digitalización, va a ser a automatizar más trabajos. Más de la mitad de los españoles piensan que va a aumentar el paro esto. Solo un 10% cree que va a crear más trabajo. Y las mujeres pensamos que los algoritmos nos van a sustituir más y que estamos peor preparadas para competir en un mercado laboral tecnológico o automatizado. Entonces, esto es importante porque es lo que la sociedad española está pensando y tenemos que ser capaces de dirigirnos a estas inquietudes y de darles respuesta. Normalmente cuando se aborda el debate del impacto de la digitalización en los empleos, pues hacemos ese trazo grueso y decimos, bueno, se van a destruir empleos, pues se van a crear otros nuevos y ahí están las oportunidades para que todo el mundo las coja, ¿no? Y yo creo que hay bastante más matiz y que suele ser un poco una reflexión muy tecnócrata alejada de la realidad social, ¿no? Este tipo de asunción de que los cambios pues, no tienen ninguna consecuencia en la vida de las personas que tienen que someterse obligatoriamente a ese cambio, que nadie les ha preguntado si quisieran hacerlo, ¿no?
Entonces, me da la impresión de que hasta ahora se ha hecho una digitalización bastante acrítica y en muchos casos con una ideología neoliberal detrás, porque además se ha promovido que no se opine sobre la digitalización, que no se politice, que se mantenga un poco al margen de cualquier no sé, lectura social, justamente porque eso es lo que interesa desde la perspectiva neoliberal y empresarial, ¿no? Y hemos visto, la verdad, que lo único que ha conseguido esta digitalización acrítica ha sido aumentar la desigualdad y en muchos casos afectar a la clase media de diferentes formas. Y ya sabéis que la desigualdad siempre la pierde la clase trabajadora, esto es así. Entonces, se puede digitalizar de muchas formas, pero yo creo que es urgente que la socialdemocracia construya la visión de cómo debe ser esta digitalización. Y es que llevamos ya bastantes años inmersas en este cambio tecnológico que se ha acelerado con la pandemia. No solo por la globalización desordenada, que puede servirnos perfectamente de ejemplo de lo que no hay que hacer, ¿no? Eso, el utilizar los criterios puramente económicos para tomar decisiones que después tiene que pagar la población, la sociedad y seguramente más de una generación. Entonces, esa confluencia entre la globalización desordenada hace que se compita vía costes laborales y que vayamos perdiendo capacidad adquisitiva. Para mí hay tres espacios, por simplificar un poco conceptualmente, donde tenemos que analizar la digitalización de manera separada y entendiendo los retos que cada uno de estos espacios tiene. Por un lado está la fábrica más tradicional, por otro lado está la oficina en sentido amplio, digamos casi los trabajos de ciudad un poco, y en tercer lugar las plataformas. Son como los tres grandes, luego si alguien tiene una propuesta para que lo mejore me lo decís, estoy abierta, pero en principio son como tres espacios muy diferenciados con diferentes retos que tenemos que también abordar políticamente, ideológicamente, ¿no? Con propuestas para las personas que se mueven en estos entornos laborales. La última, obviamente, es la nativa digital, ¿no? Todos estos espacios necesitan a los sindicatos y en todos estos espacios cada vez, seguramente, sobre todo en la parte nativa digital, hay más autónomos, que es un poco lo que comentábamos, y donde más va a hacer falta conectar con este espíritu colectivo, ¿no? de la defensa de los derechos laborales. Bueno, si recupero un poco el hilo de lo que ha ido pasando. En los sitios donde con la desglobalización está un poco desordenada se quedan fábricas, hay que abaratar la producción para competir, como os decía, entonces se incorpora tecnología para abaratar. Hay un punto en el que las máquinas son más baratas que las personas. Lo que tenemos que decidir es si esto como sociedad nos parece bien, ¿no? Y a qué velocidad habría que hacerlo, porque que se despida gente y que la gente se tenga que buscar la vida y que además ese movimiento haga que se desacople el salario y la productividad, pues lo único que hacen es que la gente tenga menos capacidad adquisitiva y que un trabajador medio pues ahora dedique casi un 70% de su salario a pagar el alquiler, cuando en 1997 dedicaba menos del 30% y cuando lo recomendable es el 35%. Entonces, esta automatización de los lugares de trabajo o la incorporación de la tecnología en el espacio laboral no necesariamente tiene que ser negativa, pero tenemos que ocuparnos de que las personas no sean sustituidas literalmente, que por eso lo del libro, sino que desplacemos a las personas trabajadoras a mejores condiciones laborales y que tengan otras oportunidades en el caso de que aquí, oye, pues por un aumento de la productividad no va a hacer falta tanta gente, pues bueno, generemos otras oportunidades laborales. Cualquier cosa que no sea hecha pensando así, como poco va a generar desempleo y como mucho reducción de la esperanza de vida, que es lo que ha pasado en Estados Unidos y que ha estudiado un premio Nobel de Economía
en un libro que no sé si habréis leído, que se llama Las muertes por desesperación, y que explica cómo en esos espacios donde se han ido automatizando, en esos territorios más industriales de Estados Unidos, cuando se empieza a automatizar y a llevarse las fábricas a otros países, pues los trabajadores de esas fábricas empiezan a beber, a consumir opioides, bueno, pues a estar desesperados. Entonces, claro, tenemos que estar atentas, porque la automatización no se queda solo en las fábricas, que a vosotros os parecen más cercanas, pero en la mayoría, y yo creo que de muchos espacios sociales, ya suenan algo lejanas, ¿no? Estamos hablando de que la automatización y la digitalización avanza en forma de algoritmos y de otros sistemas automatizados hacia ese segundo sitio del que os mencionaba, que son las oficinas y los servicios. Ahí se genera un fenómeno que se conoce también, que se ha estudiado como polarización, que consiste en que se automatizan los trabajos o las tareas que tienen un componente repetitivo en su día a día, que son los que ocupa generalmente la clase media y que sostienen nuestra economía, y crecen los trabajos de poca cualificación y los de mucha cualificación. ¿Qué pasa cuando aumentan los trabajos de poca cualificación? Bueno, pues que es el empleo más precario, en el que las condiciones son malas, los salarios, todo inestable, en fin. Es como empujar hacia abajo, ¿no?, a las personas, en vez de permitirles tomar el ascensor hacia arriba. Y luego se crean pues esa capa de personas que ganan mucho dinero o bastante dinero y que tienen trabajos muy estables y que tienen, en fin, capacidad de proyectar su vida. La respuesta tradicional a esta polarización, que en principio, bueno, a veces se niega, otras veces no, depende, pero sigue siendo el recualifiquemos, formémonos y aprovechemos las nuevas oportunidades laborales. Sin embargo, yo creo que hay un error de base, que es poner la responsabilidad en la persona trabajadora, como si fuera el fórmese quien quiera. Y yo creo, sobre todo teniendo en cuenta de los perfiles de los que estamos hablando, que es fórmese quien pueda. Porque ¿quién tiene tiempo para aprender otro oficio mientras trabaja? ¿Quién paga esa formación? ¿Qué garantías hay de que después vayas a encontrar otro trabajo? Tenemos que hacer un enfoque mucho más integral, mucho más de itinerario y medir los resultados, ¿no? No se trata solo de que la gente se forme, sino qué le supone en su vida esa formación, se cambia de trabajo, mejora su trabajo, y no inmediatamente, sino al cabo del tiempo. Ha mejorado su empleabilidad, ¿qué supone medir la mejora de la empleabilidad, ¿no? Hace poco leía una historia de una mujer en Estados Unidos que últimamente estoy leyendo mucho sobre este tema, porque es muy interesante. Ahí lo han vivido y lo están por fin estudiando en profundidad. Y entonces ella contaba lo que había supuesto, después de 20 años trabajando en una fábrica, que le metan pues en un programa de recualificación para ser otra cosa completamente diferente a lo que venía siendo desde hace 20 años, además de lo que ella se sentía orgullosa, que era una trabajadora del metal, que bueno, tenía como mucho orgullo de pertenencia, ¿no?, a esa comunidad y a esa realidad, y de repente pues te piden que seas otra cosa completamente distinta. Entonces, hay una parte del cambio psicológico que tenemos que también incorporar, ¿no?, al cambio que pedimos que hagan las personas. Hay muchas cifras que apuntan a que esta transformación va a seguir pasando, que el mercado laboral va a seguir digitalizándose y seguramente va a llevar a que haya menos trabajo para las mismas personas. Entonces, creo que tenemos la oportunidad, que no pase como con la globalización, que lo pensemos un poco, y además que tampoco demos por hecho que se sustituye trabajo por subsidio, ¿no? Y decir, bueno, oye, pues ponemos una renta mínima. En el fondo la gente quiere un trabajo, no quiere un subsidio. Entonces, creo que también tenemos que transmitir este mensaje, ¿no? Porque parece que
que en el fondo no le damos la importancia que tiene a los empleos. No, sí, no digo nosotros. O sea, en general, ¿no? El análisis social que se hace muchas veces no se le da la importancia que tiene al empleo en la articulación de la vida de cada uno, ¿no? Entonces, bueno, pues si en la fábrica se ha vivido esta automatización, en las oficinas vamos a tener cada vez más convivencia con máquinas y algoritmos, pues tenemos que empezar a planificar cómo vamos a gestionar esto y cuál es la propuesta o cuál es la exigencia que vamos a hacer también a los poderes públicos sobre el enfoque que se tiene que vivir, porque no son realidades sectoriales, esto es transversal, esto tiene que ser casi un entendimiento de país, de cómo aspiramos a hacer este cambio social y a que las personas trabajadoras y la sociedad participe en cómo quiere que se haga ese cambio, ¿no? Y yo creo que además tenemos que empezar a cuestionarnos asuntos como los datos, la tecnología omnipresente en la jornada laboral hace que se extraigan datos de las personas trabajadoras, que se pueda acceder absolutamente a todo lo que haga la persona trabajadora, que se puede llegar incluso a que el algoritmo controle a personas y decida sobre ellas, ya lo sabéis, ¿no? Es una realidad distópica que es la del control algorítmico y que aún se pelea para que se abra un debate sobre esto, porque en algún momento incluso podría parecer que fuera legítimo que una máquina decidiera sobre las personas. Entonces creo que hay que ser muy contundente en las respuestas, ¿no?, a estas realidades que surgen, porque cualquier otra alternativa supone perder derechos. Es que supone perder derechos y supone perder futuro. Estamos hablando de nuestro presente, pero también estamos hablando de nuestro futuro y de la sociedad que dejamos hacia las siguientes generaciones. Entonces, bueno, yo creo que necesitamos una nueva política del trabajo, la verdad, adaptada a los tiempos que corren, una visión constructiva del trabajo en relación con las ambiciones de las personas, de las familias, de los lugares, que ayude a las personas a salir adelante, no a apañárselas, sino a construir, no a sobrevivir. Y en esta política del trabajo nueva, pues tiene que haber un pacto social digital que incorpore todos estos retos de las tecnologías de vigilancia, la recopilación de datos, el tiempo de desconexión, la alienación de las personas en entornos que están muy digitalizados, o cómo podemos repartir los beneficios de aumentar la productividad, porque no puede ser que siga aumentando la productividad y que los salarios no, porque todo lo demás sí que aumenta. Entonces, tenemos que repartirnos estos nuevos beneficios y hablar del tiempo, no solo del de desconexión, sino de la vida, del tiempo, de cómo hacer que la tecnología nos ayude a vivir mejor y a trabajar menos, sinceramente. Ya lo dejo aquí, que si no... Muchas gracias. Hola. Vale, sí. Muchas gracias, Lucía, por esta exposición. Pues yo tengo algunas preguntas y después, evidentemente, el público seguro que también las tiene. Y voy a empezar con lo último que has comentado, ¿no?, que es con el tiempo. Sin que esto sea como una presentación del libro, que no lo es, pero me sirve como guía, ¿no?, porque al final no deja de ser como un ensayo. Dices sobre el tiempo. Y en el libro yo me apunté una frase que me gustaba mucho, que decías, ¿cuántas espaldas sanas se podrían haber, cuántas espaldas sanas se podrían no haber lesionado, ¿no?, de cuántas mujeres que se levantan pesos, ¿no?, espacios de curas, ¿no?, de cuidados, si tuvieran una asistencia de un robot o lo que sea. Por ejemplo, ¿no?, o sea, que la tecnología nos tiene que asistir, nos tiene que ayudar. Y acababas ese párrafo diciendo, tenemos que empezar a pensar en qué invertir el tiempo libre que la digitalización nos traerá.
nuestra política en el sindicato, tenemos documentos escritos desde hace tiempo que van también en esa línea, que es la de reducción del tiempo de trabajo efectivo, por lo mismo que comentabas, que sube la productividad, pues tiene que subir, tiene que reducirse el tiempo efectivo de trabajo porque necesitas menos tiempo para dedicar ese trabajo. Lo digo para que veas que estamos alineados también, que no estamos tan lejos. No, sí, eso por un lado. Y después, claro, hablabas sobre los derechos digitales. Evidentemente, otra frase también que tienes es que dices la digitalización de la economía es inevitable, pero la pérdida de derechos no. ¿Vale? Pues para nosotros, por supuesto, eso es un principio básico, elemental, y nosotros además lo llevamos a la práctica, que es la negociación con los convenios colectivos. Y no sabes, para que te hagas una idea, lo que cuesta introducir en los convenios colectivos, en los acuerdos con las patronales, introducir derechos que respeten los derechos humanos, que respeten la dignidad. Este tipo de conceptos cuestan mucho. Y ahora mismo tenemos una cosa que se llama el Acuerdo Marco Europeo sobre Digitalización, que es un acuerdo entre patronales y sindicatos a nivel europeo que se tienen que trasladar a los ámbitos catalán y estatal para que después se desarrollen los convenios colectivos. Estamos en Cataluña, una de las regiones más avanzadas al respecto, y yo como parte de esa mesa negociadora te puedo trasladar y a todo el mundo que va por buen camino, que tendremos unas herramientas muy buenas para que la clase trabajadora pueda tener unos protocolos para garantizar que estos uso de algoritmos sean fiables, sean lícitos, sean justos, sean transparentes, pero que no es fácil, porque tenemos una patronal, unas empresas que creen que eso sería interferir en su negocio. Entonces, si quieres valorar qué es lo que te trasladan a ti las empresas, porque seguramente igual que hablas con los sindicatos, las empresas también te consultan, ¿qué son las preguntas, cuáles son las inquietudes que tienen las empresas? Porque nosotros nos da la sensación de que tienen más miedo y más incertidumbre que los propios trabajadores. Yo creo que hay varias realidades en esto que comentas y luego casos específicos, ¿no? Hay uno que tiene que ver con los interlocutores o cuál es la generación que está tomando decisiones. Y esto ha pasado también con el teletrabajo, como una opción laboral más en los casos en los que se podía teletrabajar y cómo se han negado muchos gestores, en su mayoría seguramente hombres, porque me cuesta pensar que una mujer no vea todas las ventajas que da, ahorrarte atascos y que, no sé, en fin, creo que nosotros eso lo tenemos muy claro. No para conciliar, también lo digo, sino como opción que podamos elegir. Pero me parece que en general esa desconfianza y esa aversión a los cambios viene dada por una generación que es ahora mismo la generación que está en los puestos de toma de decisiones, que seguramente la siguiente regeneración que haya será mucho más permeable a introducir este tipo de cambios y este tipo de conceptos porque no les parecerá algo extraño, algo que no controlen ni una amenaza, ni a ver esto que nos va a generar, ¿no? Porque todo el mundo tiene como un poco de miedo a ver si esto va a ser peor todavía, a ver si voy a poner aquí, ¿no? Voy a aceptar una cosa y luego va a ser un desastre. Por eso es necesario muchísima pedagogía, por eso es necesario que esto no sea entendido como una confrontación, sino como un avance de la sociedad, porque lo que importa es la sociedad. Es que si no volvemos a los básicos y a explicar bien que todo este sistema funciona porque hemos hecho un pacto que se llama pacto social y que está fundamentado en que todos aceptamos las normas porque se supone que nos funciona y porque nos da la oportunidad de tener una vida digna y un futuro, es que si eso no funciona, no va a haber sistema, ni va a haber convenio, ni va a haber empresario, ni va a haber nada, va a haber otra cosa igual. Entonces, yo creo que a veces damos por hecho que todos estamos en la misma página y en el mismo entendimiento de la realidad y luego nos encontramos con que no, ¿no? Entonces, yo creo que hay eso, un poco de desconocimiento. El desconocimiento suele hacer que la gente rechace el cambio y que no entienda por qué es bueno para todos que en el fondo las personas que trabajan en este sitio estén protegidas, estén contentas, puedan elegir cosas y sientan que tienen un mínimo poder sobre sus vidas. En fin, me parece una cosa muy evidente, pero está claro también que hace falta más pedagogía.
Ayer tuvimos al catedrático de Economía de la Universidad de Zaragoza, Vicente Salas, emérito, ya se ha jubilado, y nos hablaba sobre la participación de los trabajadores en las empresas, ¿no? Y ahí nos hablaba de modelos de otros países en los que había más, en España no hay, o sea, que había participación de trabajadores en los órganos de dirección. Y decía que tenía que ir acompañada la participación de las empresas con la digitalización, es decir, que eso facilitaría un poco el control. Entonces, alrededor de esta mesa, que se llama Control Sindical y Democracia y Democrático de los Datos, un par de datos para que los analicemos. Según una encuesta de la European Company Survey del 2019, es decir, prepandemia, un 70,9% de las empresas españolas respondía que analizaba los datos. Yo creo que es mentira. Pero bueno, o no sé qué entendían por análisis de datos. Exacto. Pero además muy por encima de Alemania, que era un 48,2%, Francia un 55%, incluso Suecia, que era un 51,3%. Claro, ¿qué tipo de...? O sea, quiero que nos expliques un poco, nos des la importancia que tiene ese control democrático de los datos por parte de los trabajadores en estas empresas. Pues mira, una vez más, aquí hay que hacer otra vez separación entre tamaños de empresas y realidades empresariales, ¿no? Porque no es lo mismo. Yo creo que la propuesta del control o de la participación de los trabajadores en los consejos de administración, entiendo que es la propuesta, ¿no? Que lleva también, yo lo he visto ya años en programas electorales, al menos del PSOE, pero nunca se da ese paso porque se ve que cuando se llega al tener capacidad de poder ¿no? hacer cambios, pues luego hay mucha presión, como también estamos viendo. Pero esa es una realidad pequeña, es importante, y yo normalmente no me preocupa tanto la realidad de las personas trabajadoras en las empresas en las que vosotros estáis presentes, porque ahí siempre va a haber más seguridad y más protección para las personas trabajadoras que en la nueva realidad laboral que se está configurando un poco al margen de estas grandes empresas donde se plantean quién se sienta en el Consejo de Administración. Hay muchísimas empresas que no tienen Consejo de Administración y hay cada vez más realidades sociales donde ni siquiera hay posibilidad de opinar nada sobre los órganos de dirección. Entonces, el cambio que está habiendo es esa pérdida de participación, esa pérdida de rendición de cuentas, de estándares de reporte, de transparencia y de, por tanto, exigencia social en muchos casos, a una realidad un poco más privada, más oscura y más de desequilibrio de poder. Y es tal el desequilibrio de poder en estos nuevos espacios laborales que además se venden como si fueran el éxito. El nuevo éxito vital es generar modelos de negocio donde se han perdido los derechos de las personas trabajadoras, donde el que lidera el proyecto es ultramillonario y el resto sobrevive como puede hasta que te desconecten. Entonces, aquí tenemos el gran reto. En el medio pues, está toda esta variedad de qué hacen las empresas con los datos. Yo me parece que todavía, como tú intuyes, no estamos en esa realidad empresarial en la que los datos, digamos, se exploten o se usen, porque tampoco tenemos los perfiles profesionales para hacerlo, porque una vez más las personas que toman decisiones también son de otra generación, entonces las toman más, ¿no? Pues seguramente por otras razones X y no tanto por los datos. Pero en estas nuevas realidades más tecnológicas, ahí es donde y que dan trabajo a muchísimas personas, independientemente de que esté reconocido o no, porque yo creo que aquí tenemos un vacío en las estadísticas enorme, y tenemos un desconocimiento de cuánta gente está participando en esta nueva economía más digital y más casi por servicio, esporádica. Ahí es donde se está configurando también toda una serie de procesos alrededor de los datos que en muchos casos pueden condicionar el propio hecho del trabajo, del empleo. Es decir, tu experiencia laboral, que es donde al final pasamos muchísimas horas de nuestro día, puede de repente ser
una cosa totalmente preconfigurada en el que tú solo te relaciones con con un software, con una interface, que de repente no sepas quién está al otro lado, no sabes a quién reclamar, no sabes con quién hablar, no sabes quiénes son tus compañeros. La deshumanización. Claro, o sea, puede pasar, o puede de repente, no lo sé, o sea, no me quiero poner negativa ni distópica porque pienso que no tenemos que estar con esa actitud, pero sí que tenemos que ser conscientes que cuanto antes le pongamos un poco de orden o reglas al uso de los datos y al uso de los datos que generan las personas con su trabajo o con su interacción con los clientes, pues antes empezaremos, y tiene que ser reglas consensuadas, y tiene que haber un debate, y tiene que consultarse a las personas trabajadoras, a los sindicatos en general, porque no podemos seguir en la unilateralidad en la que se vienen tomando las decisiones, y porque estamos avanzando hacia un sitio que no era el que habíamos quedado. Entonces, creo que tenemos que volver a este. No, totalmente de acuerdo. Uno de los temas, Gemma Galdón, que es una referente para todo el mundo de este espacio, ¿no?, de inteligencia artificial, nos ha venido a participar en 2 actos que hemos organizado desde Comisiones de Cataluña. Y si una cosa nos ha quedado clara a todo el mundo es que un algoritmo, ¿qué es? Un Excel, ¿no? Nos ha quedado claro que hay que desmitificar un poco el concepto de inteligencia artificial, de algoritmos. Es un Excel bien hecho, un Excel con muchas variables, pero no deja de ser algo que se puede controlar. Vale. Entonces, si tenemos en cuenta que los algoritmos de la inteligencia artificial van a ser el futuro de la base del trabajo de las próximas generaciones, y eso solo lo hacen hombres, va a tener un claro sesgo en el que van a perjudicar a las mujeres. En el libro lo analizas bastante. Entonces, si puedes compartir qué futuro espera la mujer a través de la digitalización. Es un tema que además me interesa muchísimo para que... Ahora abrimos ya. Me interesa muchísimo que se empiece a tener en cuenta y que nosotras también lo incorporemos a nuestra reivindicación feminista, ¿no? Porque parece que esto, una vez más, como no sabemos del tema, o sea, el gran problema que hay con la tecnología es que parece que si no tienes un doctorado en computación, no puedes hablar del tema. Y yo, justamente, propongo lo contrario, que todo el mundo hable de esto porque le afecta a todo el mundo y no hace falta utilizar ninguna palabra compleja para decir lo que piensas y que no hace falta hablar de quantum ni de nada exótico. Estamos hablando de lo de toda la vida, del trabajo, de los jefes, de tu tiempo libre, de quién controla a quién y de la libertad de cada persona, ¿no? Y entonces tenemos que todos meternos en el debate. Y en este debate da la casualidad de que las mujeres, qué casualidad, pues no estamos bien paradas ni bien representadas y además nos sentimos, como somos el doble de exigentes con nosotras mismas y traemos esa inseguridad fruto del sistema en el que nos han socializado, pues vamos, lo que os decía, ¿no? Estamos en esa sensación de que no vamos a poder competir igual. Y claro, esto vuelve un poco a la base, y aquí seguro que tengo compañeras que pueden explicarlo mucho mejor, ¿no? De por qué empezamos desde una determinada edad a pensar que las matemáticas se nos dan fatal, que esto de las máquinas es mejor para mi amigo Pepito, que se le da mejor, que a mí esto no se me da bien, y seguimos con que al final el 90% de las personas que trabajan en la tecnología y que están diseñando todos estos sistemas son hombres, y hombres blancos, y que además son los que acceden a puestos de más remuneración y son los que están más reconocidos socialmente. Porque aquí también entramos en otra dimensión, que es que parece que ahora lo más es el STEM, ¿no? y estudiar STEM. Y yo creo que tenemos que hacer, y que las mujeres entren en STEM, sí, 100%, pero también tenemos que poner en valor el trabajo de los cuidados y toda esta economía social, ¿no? Y
intentar prestigiarlo lo mismo, intentar subir también los salarios, intentar que no solo sean mujeres y que esta economía que está más en la casa, que está menos reconocida y que está más oculta, sea la economía de las mujeres y que la economía del éxito sea la economía de los hombres, ¿no? Creo que tenemos también que cambiar esas narrativas y luego hacer análisis muy objetivos del riesgo de automatización, cómo impacta a mujeres y a hombres, porque nos impacta diferente y tenemos que ocuparnos de los dos. No digo que haya que ocuparse para nada solamente de las mujeres, pero que necesita abordajes distintos. Y bueno, pues en el libro doy unos cuantos datos y si queréis que hablemos más del tema lo hacemos. Pero creo que quizás era bueno que abramos. Sí, sí. No, era el pacto, que ella hacía una intervención más breve para que yo pudiera hacerle preguntas y después, por supuesto, la participación. Y ya me queda solo última, pero es que además lo hemos hablado. A ver, no haberme puesto aquí. Y es que en el libro nos dedicas un capítulo que ya te lo he comentado antes y lo he compartido con algunas personas, que se titula Sindicatos, necesitamos que os revolucionéis. Y hablas de tu experiencia personal, que cito, ¿no? para poner en contexto, para que te expliques. Dices, nunca he tenido contacto con un representante sindical en interés propio. Quiero decir que me he reunido con ellos muchas veces, pero nunca he tenido acceso real como trabajadora, ni he sentido que me pudieran ayudar en determinados momentos en los que lo he necesitado. Recuerdo cuando empecé a trabajar en una consultoría y le pregunté a la persona de recursos humanos que se encargó de mi proceso de selección. Casi se le escapa una carcajada. Me sentí bastante fuera de lugar y, de hecho, me preocupé de que aquella pregunta fuera a perjudicarme de alguna manera. Ninguno de mis compañeros había tenido tampoco contacto con sindicatos. No tenían admiradores en aquel espacio. ¿Para qué necesitaríamos sindicatos aquí? Silencio. No. Bueno, quiero que cuentes, o sea, ella te he preguntado esto un poco para introducirte el tema, que nos parecía evidentemente desde el sindicato muy interesante. Disculpas, en nombre del sindicalismo, no haber estado a la altura, pero claro, tú me decías, no ha sido ni buena ni mala, es que ha sido inexistente. Que no creo que sea un tema vuestro necesariamente, creo que es una realidad social que está pasando, que es el declive del papel de los sindicatos, por varias razones, ¿no? Entre ellas una por un interés, obviamente, de parte para que estéis más debilitados y tengáis menos peso, y seguramente también pues un cambio que ha habido que hacer y que os ha llevado vuestro tiempo, ¿no? Para que ocupéis nuevos espacios. Pero la realidad es que yo, que he trabajado mucho tiempo en la administración, pero que no soy funcionaria, que he sido personal eventual, personal de confianza, bueno, todo tipo de cosas que no me daban ninguna estabilidad, que me podían echar al día siguiente, que me iba con una mano delante y otra detrás y trabajaba más horas que el de la puerta, pues no tenía acceso a eso. Después, cuando he trabajado en consultoría, pues lo que cuento aquí, o sea, un poco más de que nosotros no nos acercamos a esta gente, ¿no? Era como un poco, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Céntrate. Y después, pues claro, he ocupado puestos directivos y tampoco tengo acceso. Entonces, yo, pues me falta algo porque creo que hay toda una generación con una realidad laboral, que somos los millennials, bueno, pues que no hemos tenido contacto, porque ya hemos tenido también mucho cambio de trabajo, porque no ibas a un sitio y tenías, no sé, la oficina donde sabías que estaba la persona del sindicato, ¿no? Pues ya no sabes dónde está, ya no sabes cómo acercarte, tampoco no te han educado en eso. Si no vienes de una tradición familiar, pues no sabes cómo hacerlo. Pasa igual también con los partidos políticos, ¿eh? La gente no sabe cómo acercarse porque ha cambiado, porque antes ibas, bueno, pues conocías a una persona que te llevaba, que mira, tal, te tomas unas cervezas, igual, lo que fuera, ¿no? Pero ahora ya que es todo mucho más digital, que estamos acostumbrados seguramente a una relación menos personal, que nos cuesta más, no sé, hay estudios que dicen que a los millennials no nos gusta hablar por teléfono, ¿no? Porque nos hemos acostumbrado a comunicarnos por WhatsApp, por Twitter, por lo que sea. Entonces, te da un poco como de palo atravesar esa barrera, que ahí es donde yo creo que
bueno, hay que hacer una reconfiguración o complementar vuestra apuesta para acercaros a las personas y que sea fácil llegar a vosotros. Y también que sea fácil que otros perfiles profesionales se acerquen, independientemente de que después se pueda o no por temas, no sé, de su realidad contractual, pero hace falta aliados de la causa sindical. Y para generar aliados tiene que haber espacios de encuentro. Entonces, bueno, es un poco lo que intento reflejar ahí. No, muchas gracias. Estamos en ello, Estamos en ello. Ara sí, per supuesto, donem paraula al públic, que jo tinc més preguntes, si no les feu vosaltres. A veure qui s'atreveix a fer la primera pregunta. Ja imagino. Doncs primera paraula pel secretari general, Javier Pacheco. Bé, bon dia a tothom i bueno, Lucía, has dicho alguna cosa muy interesante, que es el pacto social digital y la aproximación que haces va a servir para reforzar una parte de mi clausura de la escuela, que yo sigo con mi matraca, que ya se enterarán, y lo utilizaré, pero sobre todo has planteado una reflexión que nos has emplazado, y cuando nos emplazas pues tienes el riesgo de que cojamos el guante, y cuando tú planteas que hacer el análisis de la digitalización en el marco de la economía tiene 3 ejes, ¿no? Hablabas empresa, fábrica, oficina y plataforma. Yo diría también instituciones, ¿no? Hay una relación digital con la democracia, la participación ciudadana con la democracia, que es de un carácter tan sajón, que obvia los espacios de intermediación democrática que la sociedad civil tiene con las administraciones públicas. Las plataformas de relación digital de la ciudadanía con las administraciones públicas obvian aquellos espacios de articulación colectiva que una democracia latina como la nuestra, ¿no?, representativa, parlamentaria, donde la sociedad civil, mediante la participación institucional, la concertación, juega un papel, no tiene un canal directo de relación digital. Y claro, eso es aceptar una máxima, que es que los trabajadores y las trabajadoras participan de la economía estrictamente en aquellos espacios donde se establece el reparto directo de la riqueza, la empresa. Y nosotros, organización sociopolítica y de clase, no queremos renunciar al espacio sociopolítico de la distribución del conjunto de la infraestructura de la riqueza. Y aquí creo que hay un cuarto factor que debería ser analizado, porque si no es segmentar esa parte fuera del espacio real de lo que significaría la intermediación de las estructuras democráticas de un país, ¿no? Creo que ese modelo sajón debilita la democracia y es un riesgo que también tenemos que poner en la reflexión. Y luego me gustaría, porque me ha gustado mucho, que nos hagas pensar sobre la reflexión que hacías sobre la transferencia de la responsabilidad directa a los trabajadores y las trabajadoras para que la adaptación de sus competencias solo tenga la vía de la formación. Y has hecho un apunte, una aproximación que me gustaría si pudieras profundizar sobre la necesidad de articular acompañamiento de itinerarios, ¿no?, de adaptación profesional y de evaluación en ese sentido, ¿no? Me gustaría que profundizaras, porque nosotros, como tú dices, tenemos interiorizado intrínseco que la solución para garantizar el proceso de transición justa recae en la formación de los trabajadores, dando por hecho que se tienen que formar porque sí, porque lo decimos los demás. Y esa reflexión que apuntas me parece muy interesante, pero me gustaría que si pudieras profundizar en la alternativa, porque claro, si nos cargamos la causa y no tenemos una nueva, pues no podremos cambiar el discurso. Bien. ¿Qué hago? Sí, ¿Contesto? sí. Vale. Pues gracias, Javier. La verdad es que no hay cosa que más me guste que me digan que he dicho cosas interesantes. La mala mesa es mi único, pero lo digo de verdad. El tema de la formación es algo en lo que yo estuve trabajando hace unos años con la Comisión Europea y que creo que merece buenas sentadas con muchas cabezas, ¿no? Pero en principio, ideas que se me ocurren es, en primer lugar, si tú eres consciente que va a haber que hacer un traslado o que algunas personas trabajadoras van a tener que dejar de estar en un sitio y van a tener que salir al mercado a buscar oportunidades,
tienes que asegurarte como poder público, que es un poco yo todo el rato lo analizo como desde la perspectiva de las políticas públicas, ¿no? Entonces, ¿qué deberías hacer, en mi opinión? Asegurarte que van a tener un sitio al que ir. Es decir, porque fórmate en no sé qué, imagínate, en competencias digitales X, y luego no hay un mercado para absorber eso, o luego ese mercado en el que tú vas a tener que competir, tú no vas a contar nada porque no tienes experiencia, te has hecho un curso que no vale nada porque no está reconocido en ese mercado ni siquiera, es un curso que te da X, pero que no tiene el título que más buscan los empleadores, pues en el fondo no estás haciendo nada útil. Entonces, para mí es importante crear como ecosistemas, hago algunas propuestas en el libro, ¿no? Pero ecosistemas de formación que analicen casi individualmente o pues se pueden hacer personas tipo, ¿no? Pero con unos itinerarios formativos que acompañen a las personas que van a tener que hacer esa transformación de su vida por una serie de paradas, y en ellas también importa la psicológica y la salud mental, que esta es una cosa que hasta ahora pues no incorporábamos, pero que creo que ya todos los números demuestran que sí que hace falta incorporarla, y que, primero, que las instituciones que formen sean las mejores, ¿no? Las que más reconocidas estén después en el mercado o que de alguna manera garanticen después esa empleabilidad. Es como si dijéramos, no sé, incluso como la formación profesional dual, pero aplicada a la recualificación profesional. Y luego asegurémonos que hay un sitio al que ir, porque no me vale de nada personas a las que les has sometido a procesos de formación que luego no van a poder acceder. Por una cosa, por otra. Esto es como lo de la administración digital, que te falta un papel, que te falta un certificado, que te falta un no sé qué, o que luego, pues es que entre 100.000 candidatos, pues oye, cojo al que tiene 5 carreras de esto y lleva siendo becario 10 años, ¿no? Pues que tengamos también toda esa realidad. Es que muchas veces cuando pensamos en las cosas perdemos realidad. Y la realidad la hace también un poco las historias de la gente. Entonces, creo que las soluciones, itinerarios, creo que es importante pagar, o sea, darle como un sueldo a las personas para que se formen, no tengan que detraerlo de su tiempo personal, de su tiempo de descanso, sino que nos lo tomemos en serio, que esto no es... que es que tiene que ver con el futuro de nuestro país y con el futuro de nuestros ciudadanos. Entonces, si hay que hacer una inversión para que las personas puedan formarse tranquilamente, puedan desplazarse, puedan tener, si tienen hijos, que estén cuidados mientras se forman, todo ese acompañamiento. Y después, ¿dónde sale esta persona? ¿Dónde va? ¿Cuál es la propuesta que le hacemos para su futuro? ¿Y cómo medimos si lo hemos hecho bien o no? Es decir, no sé, yo hubo una época que estuve trabajando con colectivos, con jóvenes en riesgo de exclusión, y entonces lo que mirábamos era cuando hacíamos esa intermediación con las compañías donde trabajaban, a los 6 meses y al año hacíamos mediciones para ver cómo iba esa inserción profesional y si verdaderamente se estaba adaptando o no, si no se estaba adaptando, por qué era, y cómo eso te sirve para mejorar todo el proceso. Pero que tenemos que tomarlo muy, muy en serio, porque no vale solo conformar y ahí vas al mercado laboral. Un mercado laboral, por otro lado, en el que, una vez más, volvemos a las historias. Si no sabes hacer un currículum en LinkedIn, si porque llevas 20 años, 30 años, no sé, los que sean, porque nunca te ha hecho falta, y de repente te tienes que enfrentar a una cosa que no sabes. Es que no sabes, nadie te ha enseñado y no tienes en tu entorno gente que sepa. ¿Cómo te desenvuelves en eso? Pues ahí tiene que estar la administración pública y las instituciones que soportan a las personas. Es que va de eso, de ayudarles en esos momentos de cambio, no de llegar a final de mes y decir, págame lo mío. Menchu, la palabra. Y si alguna pregunta más, perfecto. Sí, hola.
Lucía, muchas gracias, muy sumamente interesante y breve y conciso, que esto lo agradecemos mucho en los sindicatos. Como has dicho que teníamos que discrepar con la distribución de los centros de trabajo que has hecho, pues voy a empezar por ahí para discrepar, ¿no? Poniendo el ejemplo, por ejemplo, del polígono Almeda, que tenemos aquí abajo, ¿no? En el que confluyen tanto oficinas como fábricas, como restaurantes, como comercios, ¿no? y la dificultad de encontrar muchas veces un denominador común en la acción sindical con el que realmente podamos trabajar sindicalmente, ¿no? con todo este tipo y esta variedad de empresas, ¿no? que confluyen en un solo espacio. De una de esas empresas yo vengo, me refiero, bueno, yo soy de una empresa del sector financiero, pero que está muy vinculada al contact center por su actividad en el día a día. Yo llevo 22 años y he visto un poco la evolución digital de este tipo de empresas, ¿no? O sea, realmente hemos pasado de ser trabajadores y trabajadoras muy polivalentes en el sentido de combinar teléfono, emisión de llamadas, recepción de llamadas, combinación de tareas administrativas, recepción de faxes, ¿no? Aquello que existía antes de toda esta era digital, a acabar en una evolución digital que nos ha llevado a estar conectados a emisión de llamadas, ¿no? Son los pesados estos de que me ha llamado Vodafone 25 veces. No, te ha llamado la máquina a la que está conectada la persona gestora, ¿no? Entonces, quería incidir a lo mejor, que estamos hablando de control sindical, pero quería incidir en el control del propio trabajo, ¿no? Porque realmente esa evolución digital nos ha llevado a tener cero control del trabajo y realmente el clima laboral que revierte en el personal que no tiene ningún tipo de control, ¿no? Yo he vivido hace 22 años las horas valle, ¿no? Y las horas punta de la actividad del contact center. No existe. O sea, no existe, ya no existe la hora valle, ¿no? Es decir, y al margen de toda la posibilidad que te da esta evolución digital de controlar la productividad, ¿no? Y ese algoritmo que te da de la persona que más vende, de estos rankings con los que tanto luchamos desde los sindicatos, ¿no? De estos semáforos de ventas, de llamadas, que es que hacen muchas veces llegar al extremo de estrés y de mucha ansiedad. Y combino también con que son normalmente empresas muy feminizadas, ¿no? Hablabas de mujeres, ¿no? Hablamos de empresas que están al 75% feminizadas, ¿no? En su gran mayoría y en especial, bueno, en concreto hablo de la mía. Claro, al final, si la incursión o el completo desarrollo de la mujer en el mercado laboral es acabar en una empresa en la que tengo cero control de mi trabajo, pues malamente, ¿no? Y luego sobre la crítica hacia el acercamiento de los sindicatos, ¿no? o la percepción del sindicato en el control en el sector de consultoría, ¿no? Es que precisamente yo soy muy crítica con el sindicato, tengo que serlo, soy la responsable de mujeres, me toca, pero realmente es un sector complicado, o sea, venimos de un sector en el que está muy desvirtuada la negociación colectiva, porque son sectores en los que las condiciones se pactan individualmente, históricamente, y sí que es cierto que es un sector complicado de llegar, haciendo mucha autocrítica, por supuestísimo, como ha hecho Dani, que bien lo tiene que hacer. Gracias. Pues muchas gracias a ti. Yo creo que esto que dices es muy interesante cuando confluyen en un espacio varias realidades laborales, ¿no? Bueno, no laborales, sino bueno, nuevas realidades digitales. Yo creo que ahí seguramente lo común sea el territorio, ¿no? Y eso también sea una suerte, porque si están en el mismo sitio seguramente sea más fácil acceder. Pero lo que comentas es absolutamente cierto, y es a lo que me refiero cuando digo que se puede producir una alienación que no hemos conocido, desde luego nosotras no la hemos conocido, de tu trabajo cuando está hiperdigitalizado, cuando hay cero espacio a la improvisación, cuando tus tiempos de trabajo los marca una máquina que está programada para exprimirte al máximo, y cuando tú eres simplemente un factor de producción literal, como si fuera una materia prima. Entonces, es ahí donde yo creo que hay que empezar a levantar barreras. Y cuando digo esto en algunos entornos me dicen, hombre, no puedes ir en contra de la digitalización. No es ir en contra, es ir a favor de las personas y que todo confluya en su favor. Entonces, todos los elementos adicionales que estamos metiendo en la coctelera, digitalización, tal, no sé qué,
tiene que ser para que estemos mejor, no para que estemos como si fuéramos las vacas que ponen a ordeñar ¿no? hasta que no puedan más y entonces se caen rendidas en su casa cuando llegan porque no tienen fuerzas ni para hacerte la comida. Y menos para educar a tus hijos y menos para aguantar lo que sea. Entonces, claro, estamos empujando a la sociedad hacia la infelicidad con esto. Y lo que creo que tenemos que dar un paso para atrás y decir cómo podemos tomar el control y que tenga sentido. Y que tenga sentido la introducción de herramientas digitales. Y igual tendríamos que empezar a hablar de no solo de auditorías algorítmicas, que eso ya es como lo más avanzado. Antes de ver los algoritmos, hay que empezar a ver cómo se está incorporando la tecnología y la relación de la tecnología con las personas y qué les hace. Y para eso habrá que, pues seguramente, hacer estudios en los espacios de trabajo, los nuevos riesgos laborales, ¿no? Pues toda otra cultura. Hay que ir trabajándose, pues como costó mucho la cultura de los riesgos laborales, pues lo mismo, pues empezar a meter estos elementos y decir, oye, es que igual esto que estás introduciendo en tu proceso productivo es un error. Y lo tienes que quitar. Y por desgracia, esto se suele hacer siempre más con mujeres y con personas en cierto sentido vulnerables, ¿no? Porque sabes que no tienen opción. Entonces, sabes que no tienen voz y sabes que no se van a ir a quejar, que van a agachar la cabeza y hasta que aguanten. Y esto es lo que, bueno, pues los que tenemos una cierta manera de pensar, tenemos que defender con todo. Nos quedan solo poco tiempo, vale? I hi ha 3 torns de paraula pedidos. Farem aquests 3 torns i tancarem. Llavors us demanarem si pot ser que feu les 3 preguntes seguides i després les respondrem. No, buenos días, Lucía. Gracias, bueno, y a Dani también, que nos ha hecho una ponencia complementaria. Yo creo que nos ha ayudado a tener una visión general de las cosas, ¿no? Yo, sobre estas cosas alienantes que estamos hablando ahora y cogiendo un poco el concepto de ordeñadora, que dices tú, yo que vengo de una plataforma de servicio, un poco como ha comentado Menchu, y también para no ponernos en el plano pesimista, porque en realidad todo el proceso de digitalización no es ahora está culminando o se está acelerando, pero es algo que viene de los primeros 2000. Y sindicalmente hemos intervenido en muchas de estas cuestiones donde antes se introdujo la tecnología o la digitalización como factor, el contact center. El tema de las cargas de trabajo que se puede aceptar, el tiempo entre llamadas, la carga mental, la evolución de ciertas normas de salud han tenido una intervención sindical, anticipando un poco el tratamiento de los datos. A fin de cuentas, plataformas que controlan mucho el flujo de público, cuándo hace falta, qué tipo de necesidades y qué tipo de cualificación, han sido herramientas de intervención sindical. Lo digo solo para decir que no venimos aquí de nuevas. También cuando hablamos de cualificación profesional, los herreros que herraban caballos fueron los primeros mecánicos de la industria de la automoción o del ferrocarril y este tipo de transiciones. Esta es la 4ª revolución industrial. Algo hemos aprendido de las anteriores. La cualificación es una cuestión necesaria, pero también será un foco de negocio. Aquí tiene que haber herramientas de intervención públicas y de interés público e intentar segregar los intereses del sistema, ¿no? Recuperando un poco lo que quería decir, que al final esto venía con las intervenciones. La evolución lógica, me ha gustado mucho que hables de tiempo de trabajo. Yo que he tenido oportunidad también de leer tu libro, cuando hablamos de tiempo de trabajo, porque nos cuesta mucho hablar de que posiblemente estemos ante un cambio del paradigma de la jornada a tiempo completo. Y esto es una disputa de poder. Es decir, al final el aparato productivo se fija ya no en la plusvalía, sino en el plus trabajo, que es un elemento de control social, y la tecnología tiene que hacer evolucionar hacia un menor tiempo de trabajo. Marx y Keynes decían que hasta a los 120, 125 años de desarrollo del sistema capitalista la jornada sería de 20 horas semanales y que los factores de producción se ajustarían a 20 horas semanales. No sé cómo de cerca o lejos estamos de estas cosas, pero hay que cuestionarse seriamente el tiempo de trabajo y cómo se redistribuye. Evidentemente, cuando el factor trabajo o de producción se ajusta, tienes que redistribuir a factor tiempo y cómo se hace. Y será un desafío no menor de esto. Y después, cuando hablamos y lo dejo aquí porque me enrollo, no estamos hablando de una alineación futura. Si hemos tenido oportunidad de leer a David Graeber en Bullshit Jobs, ¿no? Trabajos de mierda, cuando ves la encuesta del 4º sector económico, que aquí hablamos de un sector que supuestamente vinculamos a una alta cualificación y retribución, el sector de la consultoría, informática, el sector financiero, los seguros,
hay una encuesta tremenda del mundo anglosajón, tanto de Estados Unidos como en Reino Unido. Y los encuestados decían que cuando les preguntaban cuánto tiempo de trabajo dedicaban realmente a lo que era su factor, a su misión, a producir lo que tenían que producir, era el 39% del tiempo contratado. El resto consideraban que se perdía en otras cosas que no tenían que ver con su misión. Luego ahí hay un factor de ajuste, pero es que después eso se combinaba con una cosa que tiene que ver con la gran dimisión y otras cosas en cuestión a la alienación que sufren en estos sectores, que es que el 78% de estos sectores decían que su función no tenía ninguna utilidad social y que eso les hacía sufrir prácticamente en su trabajo en el día a día. Esto nos lleva a que en los espacios de intervención sindical, en el sector financiero o en el comercio, te encuentres negociando ERES para que haya menos afectación y te encuentras con que hay 2 o 3 veces más gente dispuesta a abandonar la empresa, con todas las incertidumbres que tú dices, Lucía, dispuestas a salir corriendo en dirección contraria. Entonces, los retos son enormes, pero la alienación o cómo se han ido ajustando ciertos factores los tenemos aquí desde hace años y está habiendo una evolución de cómo me siento yo realizado respecto de mi trabajo, de cuál es realmente el tiempo que tengo que dedicar a mi trabajo y la utilidad social del mismo, que creo que es una complejidad que tenemos que tener en cuenta y desde el sindicato la vivimos día a día. Gracias. Gracias a ti. Kim. Muy importante esto que has explicado, porque nosotros aquí en Comisiones Obreras, tanto en este territorio como en el mío, que es Vallès Oriental, Maresme, Osona, hemos puesto en marcha un servicio de atención a las personas que quieren pedir el ingreso mínimo vital o la renta garantida de ciudadanía, porque a la circunstancia de que es el sector de la población menos digitalizado. Por tanto, tiene grandes problemas para acceder a estas ayudas. ¿Esto qué pone en evidencia? Pone en evidencia que la administración, en este caso, utiliza la digitalización para recortar puestos de trabajo, cuando en realidad debería de poner más. Es decir, la digitalización no tiene por qué ser menos puestos de trabajo. La digitalización puede servir para crear nuevos puestos de trabajo y atender mejor a la gente. Exacto. Lo que ocurre es que estamos en la lógica capitalista de recorte de puestos de trabajo y, por tanto, de costos laborales. Moltes gràcies, Quim. I, per últim, aquí la Dolors. Hola, también una exposición muy interesante y tengo muchas preguntas, pero bueno, me centro en una para ir rápido. Y es también que una de las cuestiones que también había comentado Dani, relacionando con la exposición de ayer, del catedrático Vicente Salas, de un poco esta asociación entre digitalización, transformación digital y participación de los trabajadores, ¿no? Yo creo que esto choca y es una de las cuestiones que adolece todo el proceso de digitalización y de modernización de nuestra economía, es el tipo de empresas que tenemos y la cultura empresarial. Porque tenemos una cultura empresarial totalmente vertical, presencialista, muy dirigista y muy antidemocrática, porque no permite la participación ni el cuestionamiento por parte del principal activo, que serían los trabajadores y las trabajadoras. Por tanto, esto yo creo que se tiene que incorporar en el cuestionamiento, porque es fundamental para hacer la transformación de la economía que haya un cambio en este modelo de empresa y, por tanto, que también se involucre las necesidades de los trabajadores en otras cuestiones como es más autonomía, que es lo que comentaban antes, más flexibilidad y otros incentivos, aparte de la formación en horas de trabajo, teletrabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que este es uno de los elementos que son claves también para esta cuestión y sobre todo por un fenómeno que al menos también te lo quería plantear, que se comenta o se escribe, y es que el envejecimiento también de nuestra población asalariada también hace que estos procesos
que han ido asociados a muchos sectores como el financiero de más tecnificación y más digitalización al lado de externalización vía prejubilaciones o vía salidas incentivadas, pues que también esté llegando un poco al fin. Y estos trabajadores les tienes que motivar y darles otras salidas profesionales que no sean la de coger el dinero y marcharse, ¿no? Pues muy buenas reflexiones, la verdad. Yo, sobre la primera relacionada con la utilidad social del trabajo, no puedo estar más de acuerdo. Yo, de hecho, dejé la consultoría y me fui a una ONG porque justamente es que no encontraba ningún sentido. Pero, bueno, hay una parte de la población que también busca ¿no? Pues conseguir dinero, conseguir no sé qué, comprar cosas, que es, oye, genial, me parece estupendo, ¿no? Pero lo que sí me parece es que hay mucho tipo de personas en todas las organizaciones y que debería, vuelvo un poco a lo que hablaba antes con Dani, a ver, como unos espacios, no necesariamente quizá en la organización, pero donde ese tipo de personas que sí que tienen sensibilidad social o que quieren cambiar las cosas, incluso dentro de su propia realidad, puedan encontraros y puedan también encontrar quizá una utilidad en ese espacio, que es cambiarlo y cambiar esa cultura hiper agresiva, muchas veces insostenible. Y a mí me da la sensación, también un poco viendo toda la rotación que está habiendo en estos sectores y algunas quejas que ha habido en periódicos y tal sobre el tipo de, ¿no? los tiempos de trabajo, las exigencias, pues que ya empieza a estar más cercano ese espacio. Y luego porque también, y un poco conectando con lo que comentabas tú, en España, claro, no competimos a nivel global en casi nada, ¿no? Entonces somos un poco cautivos las personas trabajadoras de las lentejas. Pero en los entornos internacionales o en los espacios que se llaman un poco más de talento global, ahí tienes que estar mucho más en la motivación de la persona trabajadora, mucho más en ver cómo se siente, cómo tal, cómo le puedes ayudar a que construya su proyecto vital, a cómo puedes ser parte de su vida, no ir en contra de ella ni cómo tiene que adaptar su vida para trabajar, sino deberemos ser capaces de generar espacios que vayan en paralelo, la vida y el trabajo, y que también seguramente acabaremos trabajando más. Entonces, más años, digo, porque en general, si no, no sé cómo vamos a hacer. Pero, entonces, como vamos a trabajar más, deberíamos tener muchísima flexibilidad para poder ir cumpliendo etapas vitales que queremos tener y para también adaptarnos a nuestros cambios y para diferentes momentos y demás. Y yo creo que va a venir un poco por ahí, y luego porque también es que si no damos el cambio a trabajos mejor pagados, esto ya no es que es una vez más, no es una reivindicación sectorial, es que es sistémica, es que si no damos el salto a mejores salarios, mejores condiciones laborales, el sistema no se sostiene. No se va a poder pagar las pensiones, no se va a poder pagar la sanidad, no se va a poder pagar la educación. Entonces, tenemos que hacer un proyecto conjunto de país y es algo en lo que también tienen que reflexionar las empresas. Da igual que lo hagan porque lo crean, porque sea parte de su negocio, pero que todo el mundo tiene que estar como en la foto grande, ¿no? de dónde vamos y por qué tenemos que hacer estas cosas. Y un poco lo que decía el compañero en relación con cómo se hace la digitalización, bueno, yo soy bastante consciente de estas cosas por razones personales, por mi trabajo anterior y porque, en fin, porque tengo ojos, ¿no? Entonces, la dificultad real a la que se le somete a la ciudadanía cuando se relaciona con la administración digital da para una manifestación, sinceramente. Y me parece que una vez más volvemos a lo de siempre, que es que las personas que lo padecen no tienen voz, porque esto no le pasa al triple apellido compuesto ni al ¿no? superjefazo de no sé dónde. Esto le pasa siempre a los mismos y cuando intentas quizá
hacer un comentario sobre esto, incluso en los mismos entornos se enfadan contigo, ¿no? Porque ¿por qué estás cuestionando? Entonces, bueno, yo no creo que sea una digitalización para recortar puestos de trabajo, que la administración es que no se pueden recortar, la verdad. Se puede no contratar más, pero recortar no lo veo tan fácil. Lo que sí que creo es el modelo de digitalización, quién está tomando las decisiones, cuáles son los criterios, qué se tiene en cuenta, y digitalizar una población no lo puede hacer, sin ningún intento de ofender a nadie, no lo pueden hacer los informáticos. Lo siento, no se puede. No es nada, tiene que tener en cuenta a las personas que van a ser digitalizadas. No es una cuestión técnica, es una cuestión social, entonces hace falta muchas perspectivas para tomar decisiones. Bueno, ya está, ¿no? ¿Lo que tú digas? Sí. Muchas gracias, ¿eh? Doncs, bueno, moltes gràcies, muchas gracias, Lucía. Ya para acabar, o sigui, els algoritmes, ¿no? Los algoritmos han pasado de tomar decisiones de bajo riesgo, como que te recomienden una película, a muy importantes, a que te recomienden a que si te dan un crédito, a si te dan un trabajo, y eso necesitamos un control democrático de los datos para ganar esta democracia en la empresa, que es lo que buscamos. Ahora hacemos la pausa de unos 30 minutos y a las 11:15 volvemos con la segunda mesa del día. Muchas gracias. Gracias.